Bueno chicos, vamos a continuar con esta segunda parte del repaso, donde, como está acá anotado en el título que les coloqué, dice el orden económico colonial. O sea, lo que tenemos que nosotros plantear o pensar es cómo organizaron económicamente las colonias, bien, o sea, las colonias americanas, los españoles, para tratar de sacarle el mayor provecho posible, bien, o sea, el objetivo, vamos a ponerlo bien, el objetivo económico de la colonización, recordemos, era obtener metales preciosos para la corona, ¿sí? O sea, para el rey, porque recordemos que en aquel entonces se pensaba que el rey que más metal, el rey que más oro y plata tenía acumulado, ¿sí? O sea, aquel rey que tenía guardado en su reino mayor cantidad de oro y de plata, ¿sí? Se consideraba como hoy el rey más poderoso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, para el rey de España era muy importante, o fue muy importante, el hallazgo de las minas de oro y sobre todo las minas de plata que había en América. Uy, perdón. Por eso, ¿sí? Por eso las zonas, bien, o regiones, las regiones donde se instalaron inicialmente los españoles eran eran zonas donde había riquezas, ¿sí? Sobre todo el oro y la plata. Bien, si nosotros recordamos, hoy cuando hablábamos de las capitales de México y Lima, decíamos que las capitales de tanto de estos dos virreinatos fueron instaladas allí porque eran regiones muy ricas en metales preciosos y también en población aborigen para ponerlas a trabajar allí. Bien, por lo tanto, México y Lima se convirtieron en centros del poder español, o sea, lugares donde van a estar las máximas autoridades españolas y donde va a haber mayor presencia española en América, por contar con enormes riquezas, enormes cantidades de oro y de plata, ¿sí? Pero algo que nosotros veíamos en clase, y vamos a pasar a esta segunda hoja, perdón, era que decíamos que la economía americana se basaba en el concepto de, o en esta idea de el pacto colonial, ¿sí? O sea, si recordamos nosotros, un pacto es un acuerdo, ¿no? Es como una especie de alianza, podemos decir, entre mínimamente dos partes, ¿bien? Por un lado estaban las col- colonias, colonias americanas, ¿sí? Y por otro lado, España. ¿En qué consistía, bien, este pacto? A ver si encuentro alguna flechita que me sirva. Sí, bueno, vamos a usar esta. Bien, las colonias americanas tenían que enviar, recordemos, a España, tienen que enviar, a ver si sale acá, eh, oro y plata, ¿sí? Y también materias primas, ¿sí? A cambio, o la otra parte de el- la otra parte de este pacto decía que España tenía que enviar a América, vamos a ponerlo bien, producto, me quedó medio lejos, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, acá, ¿sí? Tenía que enviarle productos manufacturados, bien, o elaborados, ¿sí? Entonces, tanto España como las colonias americanas tenían que cumplir con esta función. Esto hacía que las colonias americanas no se industrialicen, ¿sí? O sea, se dediquen solamente a la extracción de
metales preciosos, pero también de oro y plata. Bien, después, bueno, lo que les digo que tienen que repasar son los principales sistemas productivos que había en América, o sea, en esta época de la colonización, ¿sí? La minería, la plantación y la hacienda, ¿sí? Recordemos que ustedes tienen que repasar dónde estaban instaladas, sobre todo tengan en cuenta la minería en la zona de México y del Alto Perú, la plantación en zonas tropicales, donde hacía mucho pero no mucho calor, y la hacienda en la zona del Río de la Plata, en la zona de Venezuela, ¿sí? O sea, el lugar donde había terrenos propicios o buenos para el desarrollo de la cría de ganado, ¿sí? Tengan en cuenta también quiénes trabajaban, o sea, quién era la mano de obra, el producto que se obtenía de cada una de ellas y también el mercado, o sea, dónde se vendían. Ahora, y lo último que entraría en esta evaluación tiene que ver con esto, ¿no? Con el comercio colonial, o sea, cómo era el comercio entre América y España. O sea, cuáles eran las características que tenía este comercio. Y nosotros tenemos que saber dos conceptos bien claros que van a definir este comercio. Por un lado, el concepto de monopolio comercial, ¿sí? Si recordamos, la palabra monopolio, ¿sí? Proviene de, o sea, si la dividimos, proviene de dos conceptos, de dos términos. Mono, que significa uno, ¿sí? Más polio, que significa, vamos a poner así, que significa comercio. O sea que sería, ¿sí? El monopolio sería el comercio controlado por uno solo, o sea, por un solo país. Bien, este uno solo sería un país, una empresa, bien, una persona, etcétera. En este caso, el monopolio español, el monopolio comercial que España impuso sobre América, establecía que las colonias americanas solamente, y esto solamente lo tendría que así bien subrayado, solamente podían comerciar con España, ¿sí? Esto ténganlo bien en cuenta. El monopolio establecía esto, que las colonias americanas solamente podían comerciar con España y con otra potencia extranjera. O sea, si un comerciante de otro país, por ejemplo de Inglaterra o de Francia, venía a América a comerciar, lo tenía prohibido, no podía comerciar, ¿sí? Por lo tanto, esto ¿a quién beneficiaba? A España, ¿sí? Beneficiaba muchísimo, pero muchísimo a España porque eran los únicos que le podían vender a los americanos, ¿sí? Y por otro lado, el otro concepto que quiero que estudien relacionado con el comercio colonial es el de sistema de puerto único, ¿sí? ¿Qué significaba este sistema de puerto único? Significaba que solamente había unos pocos puertos habilitados para el comercio entre España y América. Bien, o sea, para poder controlar mejor todo lo que entraba a América y todo lo que salía de América, y lo mismo en España, había muy pocos puertos habilitados. En España era el puerto de Sevilla, ¿sí? Luego fue Cádiz. Y en América había 4 puertos, que eran el de Veracruz,
en México, el de Portobelo en Panamá, el de Cartagena en Colombia, y me falta el de La Habana en Cuba, ¿sí? O sea que los barcos que salían de España hacia América salían del puerto de Sevilla y luego tenían que ir a alguno de estos 4 puertos solamente. Y de ahí, de estos 4 puertos, en carretas o también en barcos, se podía llevar a otros puertos americanos o a otros lugares. Y lo mismo, los barcos que partían de América, ¿sí?, hacia España, tenían que salir de uno de estos 4 puertos y terminar y llegar al puerto de Sevilla. Bien, bueno, con esto terminamos el repaso para la evaluación. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi mail, que es profesorserra@gmail.com, o si no, me pueden escribir en Twitter, ¿sí?, que mi Twitter es @martinserra20_, ¿sí? Cualquiera de estos 2 medios pueden escribirme y hacerme una consulta. Bueno, nos vemos.